Movimiento Ciudadano. Nuestras propuestas pues son muchos compromisos, porque la necesidad en nuestro distrito y en nuestro país es demasiado grande. Hay muchas reformas que nos han venido a dañar. Todas las reformas que el presidente del país ahora sí aprobó, y todos esos diputados federales que están en el Congreso votaron a favor de esas reformas, ¿sí? Dañando al pueblo, dañando a los más necesitados. Movimiento Ciudadano es un partido que no está a favor de las reformas del presidente. Movimiento Ciudadano no firmó el Pacto por México, porque sabemos que ese pacto y que esas reformas nos iban a dañar. Hace un año los maestros, cuando empezaron las reformas, fuimos los primeros afectados. Los maestros salimos a las calles a manifestarnos porque venía la reforma educativa, que realmente de educativa no tiene nada. Es una farsa. Esa es una reforma laboral, porque viene a poner en riesgo el trabajo, la fuente de empleo de muchísimos ciudadanos que día a día salimos a trabajar y sostenemos a nuestras familias. La reforma petrolera también. Ahorita los despidos en Pemex están detenidos solamente por las elecciones. Pero, señores ciudadanos, pasando este periodo de elección, ya están, ahora sí, internamente en los complejos, ya hay una lista de más de 300,000 personas petroleras que van a perder su trabajo. Es tiempo que unamos nuestra voz. Hay que detener las reformas que el presidente muy amañadamente y con malas intenciones legisló para dañar a los más necesitados. Solamente se quiere enriquecer él y un grupo político que está en el poder, nada más. También las reformas en cuestión de salud. Los servicios de salud requieren mucho apoyo. Todos los servicios que dependen del gobierno están olvidados. No hay medicinas. Los doctores hacen una gran labor y tratan de apoyar lo más que puedan las necesidades de salud de los ciudadanos, pero no es posible que el gobierno les deje a los doctores y a las enfermeras todo el trabajo. No hay medicinas, no hay buenos quirófanos, no hay buenas instalaciones. Tenemos que legislar a favor de todo lo que necesita el pueblo en verdad. Los jóvenes requieren más espacios, el deporte está olvidado en nuestro distrito. Hay muchísimas cosas que tenemos que ir a legislar a favor de los ciudadanos, no de unos cuantos. Yo les vuelvo a repetir, invito a todas las personas que me están escuchando que en este 7 de junio unamos esfuerzos. Hay que unir a todos los ciudadanos del distrito y a todos los ciudadanos de México, ¿por qué no? Vamos por el cambio que México necesita. Vamos por Movimiento Ciudadano este 7 de junio. Crucen el águila naranja, que es la esperanza del nuevo México que queremos. Este 7 de junio, no se les olvide, y también los invito a que, aparte de votar, cuiden mucho el voto, porque por eso es que nos han robado por tantos años las elecciones, y no nada más se trata de salir a participar. Creo que el cuidar el voto es la parte más esencial de la democracia. Entonces, por favor, los invito a todos, a señoras amas de casa, adultos mayores y sobre todo a los jóvenes, que salgan a ejercer la democracia, porque los jóvenes somos el futuro y creo que necesitamos construir un buen futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias y esperamos contar con su apoyo para hacer una nueva historia este 7 de junio, porque estamos hartos de lo mismo de siempre y queremos que nos dejen gobernar a los jóvenes, que haya un cambio verdadero. Muchas gracias. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Somos ciudadanos libres.
libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos los que miramos de frente somos ciudadanos valientes. Todos unidos por nuestra gente, somos una fuerza diferente. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos luchando por un futuro. Somos los que elegimos el rumbo. Todos los que tenemos memoria. Somos los que cambiamos la historia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. México vive, México lucha, México grita y te necesita. De los villanos de siempre, basta. De los corruptos que mienten, basta. De los ladrones frecuentes, basta. Políticos delincuentes, basta. Se terminó la paciencia, basta. Ya no queremos violencia, basta. Ya no queremos más tranza, basta. Tenemos una esperanza. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja,